estamos entonces en el capítulo 4. Y antes de adentrarme en él, quiero anunciar que los próximos 4 domingos de diciembre vamos a pausar esta serie de Primera a los Corintios y vamos a estar compartiendo una serie de mensajes, de 4 mensajes relacionados con la Navidad, relacionados con Cristo, específicamente la promesa de Cristo desde el Antiguo Testamento y el misterio cuando se reveló al llegar el Nuevo Testamento. Así es que, habiendo dicho esto, pues estamos allí ahora sí, capítulo 4. Y si usted recuerda, Pablo ha estado hablando a estos corintios de varias razones por las cuales deben ellos estar unidos. Y de ahora en adelante él va a comenzar a hablar sobre otros temas que estaban afectando a la iglesia. Les va a escribir sobre estos temas que estaban afectando a la iglesia. Específicamente en este capítulo 4 les va a compartir sobre la naturaleza del liderazgo espiritual. Cómo ha de ser un líder en la iglesia, cómo ha de ser un cristiano. Y esto contrastándolo específicamente con los maestros filósofos de la época que estaban permeando la iglesia y que ellos querían levantar como sus líderes. Esto precisamente para mostrarles que las divisiones que estaban haciendo en la iglesia no tenían sentido, porque estaban imitando hombres cuyo ejemplo no era el relatado por las páginas bíblicas. Entonces en este capítulo 4 Pablo les va a mostrar esa naturaleza del liderazgo espiritual. Así es que vamos a leer todo el capítulo 4, los 21 versos, y dicen de esta manera: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto
sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como yo enseño en todas las partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y Pablo, en esta sección de su carta, les quiere enseñar que la centralidad de la cruz debe caracterizar el liderazgo en la iglesia. Un liderazgo centrado en la cruz. Es algo que él ha venido desarrollando. Y el hecho de que los líderes en la iglesia estén centrados en la cruz, pues va a desenmascarar los falsos maestros. Y usted, aunque Pablo está hablando de ellos como apóstoles, aunque Pablo está hablando de quienes enseñarían en la iglesia, yo creo que usted, quizás sin ser un líder de algún ministerio, usted se vea también con la responsabilidad de que la cruz sea central en su vida, en sea cual sea el área que usted lidere, en casa a un niño, en el trabajo a un amigo no creyente, en el vecindario a un vecino que usted le está mostrando el amor de Cristo. Que usted como cristiano se proponga ser caracterizado por la centralidad de la cruz, para que entonces esto desenmascare a los falsos maestros que están alrededor, introduciendo la falsa enseñanza en la iglesia. Y en este capítulo, en varias ocasiones, en el capítulo 4, usted se va a encontrar a Pablo dándole preponderancia, dándole importancia a la obra que Cristo debe tener en su grey, en su pueblo. Y es que si decimos que somos cristianos, la cruz debe ser central en todo lo que hacemos. Y no debe ser el mundo quien esté dictando las normas de cómo ha de moverse, de cómo ha de vivir la iglesia, de cómo ha de desempeñarse la iglesia. No ha de ser los mecanismos del mundo, no ha de ser las ideas del mundo lo que hacen avanzar el reino de Dios, sino su propia naturaleza del liderazgo espiritual. Y cuando esto pasa, cuando una iglesia se levanta y personas de una iglesia se exponen a hablar abiertamente las Escrituras, a exponer la verdad que hay en las Escrituras, los que son falsos quedan desenmascarados porque usted comienza a mostrar otra norma superior. Así es que veamos en este capítulo, en estos 21 versos, ¿qué es lo que ha de caracterizar a ese liderazgo espiritual en la iglesia? Lo primero es un liderazgo servicial y fiel al misterio de Dios, al mensaje de la cruz. Un liderazgo que es servidor de Cristo, un liderazgo que es fiel a ese mensaje, el mensaje de la cruz. Un liderazgo que tiene un mensaje de servicio cristocéntrico. Y Pablo comienza en el versículo 1 hasta el versículo 5, diciéndoles que le consideren a él y a Apolos. Él dice que todo hombre nos considere, y después en el verso 6 él va a revelar que él está hablando de Apolos y de él. En el verso 6 él dice: esto, hermano, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos. Pero él ha terminado el capítulo anterior también hablando de ellos. Y aquí comienza diciéndoles que los consideren a ellos como simples servidores de Cristo. Que los consideren a ellos como simples administradores de los misterios de Dios. No más. No dueños de los misterios de Dios, siervos, administradores, servidores del Señor. Y un administrador es alguien a quien se le ha confiado las posesiones de otra persona. Una vez más, el administrador no es dueño de nada de lo que él administra. Nada es de él.
Todo es de su amo, todo es de su señor, todo es de su dueño. Él administra esto. Él es un sirviente que tiene grandes recursos, pero que rinde cuenta a su amo por esos recursos que le han sido dados. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a ellos. En este caso, los recursos que les habían sido dados eran los misterios de Dios que habíamos explicado nosotros en el capítulo 2. Toda la revelación de Dios, el evangelio, el mensaje de la cruz. Esto es lo que Pablo le está diciendo. Que todo hombre nos considere servidores de Cristo y administradores de esos misterios de Dios. A nosotros nos ha sido dado, nosotros los administramos. Y la palabra servidores que está usando Pablo aquí estaba relacionada con los esclavos que remaban en la parte inferior de los barcos. El que estaba en lo último allí, en la parte más baja. Y Pablo estaba diciendo, en esos puestos inferiores, como servidores, administradores de las cosas de Dios, considérennos ustedes a nosotros. Tan contrario a lo que los maestros de este mundo les están vendiendo con su pompa y ellos imponiéndose como grandes estrategas, como grandes filósofos. Considérennos como mensajeros humildes, siervos, esclavos, administradores del Señor. Ahora, ¿qué se requiere de estos siervos que administran del Señor? ¿Qué se requiere de un cristiano que ha de ser simplemente esto? ¿Qué se requiere de él? El mismo verso 2 lo dice al final. ¿Qué dice? ¿Qué se requiere? ¿Qué se espera de ellos? Que sean hallados fieles. Lealtad, obediente a su Señor, al mensaje que el Señor les ha entregado. No se requiere de ellos ni elocuencia, no se requiere de ellos ni que gusten a todos, no se requiere de ellos las preferencias personales que podían tener ellos, no se requiere de ellos destrezas, habilidades, se requiere de ellos fidelidad al mensaje, a ese misterio que les ha sido encomendado. Esto es lo que Pablo les está diciendo y lo seguimos poniendo en contexto aquí. Había maestros afuera que ellos estaban queriendo imitar, que ellos querían meter a la iglesia y por eso estaban dividiendo la iglesia. Me gusta este, me gusta aquel, porque lo hace como este, lo hace como aquel. Y Pablo les está diciendo, nosotros somos servidores de Dios, administradores de sus misterios, y lo que se requiere de nosotros es que simplemente seamos fieles a anunciar ese misterio. No se equivoquen, que seamos fieles. Es por eso que en los versos 3 y 4, Pablo les va a decir, no importa que ustedes me juzguen. Porque Pablo estaba siendo juzgado. Recuerden, Pablo era uno de los partidos que ellos habían escogido. Eso quiere decir que habían unos que habían desechado también a Pablo. Pablo dice, no importa que ustedes me juzguen, o un tribunal humano incluso puede llegar a decir, este es, este no es. Pablo dice, ni tan siquiera yo me juzgo a mí mismo. Precisamente por este tema de que a veces o somos muy críticos con nosotros o somos demasiado benevolentes con nosotros. ¿Usted se ha visto en esta posición en ocasiones? O se critica demasiado al llevarse a la tabla, o en otras ocasiones, no, todo está bien. No, eso no está mal. Y Pablo está diciendo, ni el juicio que ustedes puedan tener, ni el juicio que me pueda hacer un tribunal, ni tan siquiera el que me hago yo mismo de mí, son de poca importancia, porque quien sabe la verdad, el único que sabe la verdad que está en el corazón es el Señor. Ni yo mismo. Yo mismo a veces soy, por mi propia naturaleza, tentado a creer, ¿estoy bien esto que estoy haciendo? O está demasiado mal y me llevo a la tabla, como decimos nosotros. Es el Señor quien sabe la verdad que está en el corazón, por eso me expongo a Él, por eso me expongo a Él, por eso me expongo a su palabra. Y escuche, porque Pablo no está siendo arrogante al decir aquí que no importa que ellos lo juzguen, que no importa que un tribunal lo juzgue. Pablo lo que está diciendo es que él está interesado en la evaluación que recibirá de Dios. Es lo que él está diciendo. Lo que interesa es lo que va a decir Dios en ese último día. Lo que interesa es que Dios halle fiel mi corazón, que Dios halle fiel mi obra. Eso es lo que interesa.
El veredicto de los hombres que están gobernados por la sabiduría del mundo no tiene peso alguno comparado con lo que dice Dios. Es por eso que yo prefiero enfocarme en lo que dice Dios. Y una vez más, esta es una señal clara de que Pablo estaba siendo juzgado por algunos en la iglesia. Ya él había venido diciendo: yo fui a ustedes en debilidad, yo fui a ustedes y no fui con las grandes palabras de elocuencia que ustedes esperaban. Yo solo me propuse predicarles a Cristo y a este crucificado. Y es por eso que en el verso 5, él aprieta un poquitico más y le dice: por tanto, hermanos, no juzguen antes de tiempo. No se apresuren a emitir un juicio de si yo soy o no un buen maestro, de si este lo es, para que ustedes digan: este es el que yo prefiero. No se apresuren. Esperen a que el Señor venga, a que el Señor venga. No juzguen antes de tiempo. Y algunos han querido torcer este texto para decir que no se debe juzgar sobre doctrinas, que no se debe juzgar sobre prácticas ministeriales. Incluso dicen: no juzguéis para que no sean juzgados. Pero las herejías en la iglesia sí deben ser juzgadas. El pecado impenitente de un líder o de un hermano o de un maestro sí debe ser juzgado. La falsa doctrina sí debe ser juzgada. Es más, la iglesia debe estar en potestad de incluso despedir a su pastor cuando éste esté predicando una herejía. Porque en el contexto literario, el posterior, en el capítulo 5, usted va a ver cómo Pablo reprende por no juzgar precisamente el pecado de un miembro en la iglesia. O sea que ustedes están juzgando quién es un buen maestro, quién no lo es, pero sin embargo tienen un pecador entre ustedes ahí, y a ese no lo han juzgado. Lo que sí tienen que juzgar, no lo están juzgando. Mira lo que Pablo les está diciendo. El capítulo 5, que es el más cercano que viene ahora, él dice: y ahora les voy a enseñar un caso que ustedes han tenido que juzgar y que ustedes no han juzgado. Y el mismo Jesús sentó las bases para el juicio que nosotros debemos hacer sobre doctrina, sobre práctica ministerial, sobre pecados. Jesús en Juan 7:24 dijo: no juzgues según las apariencias, sino juzguen con juicio justo. No lo hagan simplemente por lo que se ve, que es lo que Pablo en otras palabras les está diciendo. Esperen por el Señor, observen cómo el Señor lo va a hacer. Pablo les está diciendo que no juzguen antes de tiempo, que no descarten o elijan personas, porque el fin solo lo conoce Dios. Es Dios quien conoce el corazón. Él les dice que nadie tiene la capacidad que Dios tiene de conocer lo que hay en los corazones. Es lo que les está diciendo. Verso 5. Dios en ese día pondrá de manifiesto los designios de los corazones, a lo cual ninguno de ustedes tiene acceso. Les está diciendo Pablo. Por tanto, no se aventuren, no se apresuren. Solo Dios conoce el corazón. Y tú no eres Dios. Ellos no son Dios. El juicio de nosotros está limitado en la medida que más desconozcamos a Dios. Y siempre va a ser limitado, producto de nuestro pecado. Así es que lo que Pablo está condenando aquí cuando les habla a ellos de que no juzguen antes de tiempo es el tipo de juicio que ellos estaban haciendo, que descartaba a un líder, calificaba a otro, que no encajaba en sus esquemas, porque ellos tenían un esquema que estaban importando del mundo, de la elocuencia del mundo, de la filosofía del mundo. Lo que Pablo estaba juzgando aquí eran las pretensiones que ellos tenían para decir: este me gusta, a este no me gusta, a este no lo quiero porque compite con mi maestro favorito. Y lo que les está diciendo es: cuando se comportan de esa manera, ustedes van más allá de lo que la palabra les dice. No juzguen antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él va a sacar las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto lo que había en esos corazones.
Es Dios y solo Dios quien va a sacar a la luz esos secretos más oscuros, que ninguno de nosotros hasta ahora podemos ver cuando un hermano hace esta obra o hace aquella. Y que a veces creemos saberlo. A veces somos tan osados que decimos, él dijo esto por esto. Bueno, tú eres omnisciente, tú lo conoces todo. No lo conoces. No te aventures a ir delante. Más bien pregunta. O él no me saludó por esto. Tú no sabes por qué no te saludó. No te aventures a irte delante. O me miró mal por esto. Tú no sabes cómo amaneció ese hermano hoy, con qué situación vino hoy. Pero nosotros juzgamos antes de tiempo. Y Pablo les está diciendo, el Señor, Él sí sabe las intenciones de los corazones, las más íntimas. Y ese día cada uno recibirá la alabanza de Dios, el reconocimiento que corresponda por la obra que haya hecho. Los motivos, los pensamientos, las actitudes más internas, solo Dios las conoce. Eso que pasa en tu interior, que yo no veo cuando estás hablando conmigo, que tu hermano no ve cuando estás hablando con él, que puede ser incluso contrario a lo que tú le estás diciendo. Dios lo ve, pero tú no puedes verlo. Y Pablo les está diciendo, cuando el Señor venga, eso va a ser pesado, eso va a ser sacado a la luz y cada uno va a recibir la recompensa que merezca. Dios aquí no está hablando de castigo, está hablando simplemente de recompensas. No se menciona por ningún lado palabra castigo. Él solo dice, cuando Él vea los designios de los corazones, Él va a recompensar a quienes hayan tenido buenos designios en sus corazones. Y si usted recuerda, cuando hablamos en el capítulo 3, los versos del 12 al 15, hablamos precisamente de esto. El fuego va a probar la calidad de la prueba, la calidad de la obra de cada uno tras la prueba, y nadie va a poder esconderse allí. Aquí nos escondemos. Por eso nosotros debemos cuidar tanto nuestro corazón de las cosas que a veces alberga. Por eso debemos pensar constantemente, este sentir que estoy teniendo, esta mala actitud que estoy teniendo, esta manera de ser que estoy teniendo. Oh Dios, quiero traerla a ti para crecer, quiero traerla a ti para ser santificado, quiero traerla a ti para que simplemente no esté presente. Porque tú sí lo conoces, tú sí lo sabes. Y la verdad es que tú puedes engañar a todos los hombres, a todos. Pero solo Dios sabe si estás siendo hallado fiel o no. Y cada uno va a recibir entonces la alabanza que corresponda. Esto es lo que dice el texto. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que yo no sé cuando hablo contigo. Dios sabe. Dios ve. Así que cuidado con lo que juzgas, es lo que Pablo les está diciendo. Cuidado con lo que albergan en sus corazones. Cuidado con no estar viviendo como debiera un siervo de Cristo. Cuidado con no estar viviendo como debiera vivir un mayordomo de los misterios de Dios. Cuidado con que no esté siendo hallado fiel. Porque el liderazgo espiritual ha de anunciar ese mensaje de Cristo, ha de anunciar esos misterios de Dios. Cuán entretenidos y desenfocados a veces nos tiene este mundo. Para que pensemos. ¿Qué nos tiene a veces tan adormecidos ante la obra que Él está haciendo, ante la obra que Él quiere hacer? ¿Qué estás anunciando tú? ¿Lo que Pablo mandó a que anunciáramos o otra cosa muy diferente? Pablo les dice, el liderazgo espiritual anuncia que son servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Solo eso. Número 2. Pablo espera
Que la iglesia tenga un liderazgo que es ejemplo con su manera de vivir, también enfocada en la cruz. O sea, no es solo palabras bonitas para expresarlo. No es solo tener un mensaje correcto, porque esto es lo que más tienen los falsos maestros, mensaje correcto. Mucha verborrea, mucha palabra. Es más, si usted regresa a la tentación, Mateo 4, de Jesús, es el diablo mencionando la palabra como él quiere. Pero ahora Pablo les va a decir, ustedes tienen que tener un mensaje de siervos, ustedes tienen que anunciar el mensaje de la cruz, pero también ustedes deben tener una vida que es ejemplo de lo que la cruz ha hecho en sus corazones. Una vida que también sea cristocéntrica, un mensaje cristocéntrico, una vida cristocéntrica. Y ahora Pablo les va a decir en estos versos del 6 hasta el 13, que junto a Apolo se ha presentado como este ejemplo, como una ilustración de ese liderazgo servicial que está sometido a ese dueño, que es administrador de ese que es dueño. Eso es lo que dice en el verso 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Aquellos que ministran al Señor, como vimos la semana anterior, son agricultores, capítulo 3, versos del 6 al 9, son constructores en la obra de Dios, versos 10 y 11 del capítulo 3. Y ahora Pablo le dice, nosotros no solo tenemos este mensaje, vivimos el mensaje por amor de ustedes. Para que al vernos a nosotros viviendo lo que predicamos, ustedes aprendan a no ir más allá, a no pensar más de lo que está escrito, a no hacerse arrogantes, a no hacerse orgullosos a favor de unos contra otros o diciendo este sí, aquel no. Pablo les está diciendo, si ustedes prestan atención a lo escrito y a nuestras vidas, ustedes no estarían orgullosos prefiriendo a uno y poniendo un lado a otros. Porque nuestras vidas, y no solo nuestro mensaje, hablan también de la obra que Cristo ha hecho. Entonces en los versos 7 y 8 les va a decir, ¿quién te distingue? O sea, ¿qué te hizo creer que eres diferente a los demás? ¿Quién ha hecho esa distinción entre unos y otros? ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace especial, diferente, separado de tus hermanos? Y una vez más, es un absurdo. Porque Pablo le dice, ¿qué tienes que no recibiste? O sea, ¿qué tú tienes que no te lo haya dado Dios? Recuerden el capítulo 1, ustedes han sido enriquecidos en todo. Por tanto, dones, talentos, elocuencia, conocimiento, fue Dios quien te lo dio, quien te lo dio. Entonces, ¿qué tienes que no recibiste? Todo lo que tienes lo has recibido. Pablo les dice más. Y si has llegado a la comprensión ya de que todo lo que tienes te lo ha dado Dios, que no lo produciste por tu cuenta, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te crees importante como si tú lo hubieras hecho? ¿Por qué te enorgulleces como si tú mismo, por ti mismo, lo hubieras obtenido? Una vez más, es absurdo totalmente. Va en contra de lo que ellos deben ser, va en contra de lo que somos, va en contra de lo que les ha sido dado. Porque todo lo que una persona posee, estando en Cristo Jesús, proviene de Dios. Por tanto, ahí no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la jactancia. No hay espacio. Entonces Pablo les dice, sarcásticamente, ya están saciados. Verso 8. Ya se han hecho ricos. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá ya hubieran llegado a reinar para que reináramos con ustedes. Pablo les está diciendo, ustedes creen que ya tienen todo lo que necesitan. Ustedes creen que están muy bien.
Ustedes creen que ya son ricos, ustedes creen que ya ha venido el reino de Dios, que ya están en el reino de Dios, que ya lo están viviendo. El orgullo de ustedes les ha hecho pensar que alcanzaron el estado más alto que un cristiano puede alcanzar, con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, con todo lo que este mundo les está penetrando. Traduciéndolo estos días, con todos los años que llevas en el Evangelio, a veces llegas a creer que ya estás reinando, que ya no necesitas de otros, que ya lo sabes todo. Y Pablo les está diciendo, ustedes están envanecidos creyendo que alcanzaron esa grandeza espiritual. Ustedes ya se creen que reinan. Y Pablo les dice, y ojalá ya estuviéramos en su reino. Pablo está expresando su deseo por la consumación de ese reino que había sido inaugurado. Pablo expresa, yo deseo, sí, para que reinemos juntos. Pero no es el caso. Y ahora Pablo los va a bajar a la tierra. Pablo les va a mencionar ahora en los siguientes versos que nosotros los leímos ya, del 9 en adelante, cosas que les van a hacer pensar a ellos. No somos tan encumbrados como creíamos, no sabemos tanto nada como creíamos, no somos tan sabios como creíamos. Los baja a tierra de ese mundo de fantasía en el que vivían y les dicen los versos del 9 al 13 todas estas cosas que nosotros leímos ya, que pasaban ellos como apóstoles y que estos creyentes de Corinto no estaban viviendo, no estaban pasando y no podían comprender. Pablo les describe la realidad de cómo se debía ver una vida de ejemplo de un líder espiritual. La vida de ellos, la de Pablo, la de otros muchos cristianos, pagaban ese precio de tener que seguir a Cristo. Pablo comienza diciendo, Dios nos ha exhibido en último lugar como sentenciados a muerte, como un espectáculo para el mundo, para los hombres y para los ángeles. Y la imagen aquí estaba relacionada con un concepto que entendían muy bien los oyentes. Era una procesión que se hacía cuando los reyes vencían. En la parte de adelante iban los reyes, iban los generales, iban los gobernantes, después iban los soldados y en último lugar ahí estaban los prisioneros. Y todos se burlaban de ellos al final del desfile y les escarnecían. Y esa procesión era rumbo al Coliseo Romano, donde además allí eran expuestos a su día final, a su muerte. Y Pablo les está diciendo a ellos con estas palabras, en sentido figurado, Dios nos ha exhibido a nosotros como condenados, como prisioneros de guerra, golpeados, ridiculizados, pero glorificando el nombre de Dios. Estos somos nosotros. Y ustedes, jugando a ese jueguito de creerse de lo máximo, de creerse la meca del cristianismo, la cúspide de la intelectualidad, ustedes erran, Corintios. Y como si fuera poco, Pablo les detalla. No solo les dice, nosotros somos esto, ahora les dice cómo se ven, las cosas que están viviendo. Pablo les dice, nosotros somos necios, o sea, ante los ojos del mundo, y una vez más, sigue usando sátira. Nosotros somos necios, somos insensatos a los ojos de este mundo por amor de Cristo, lo cual no nos ofende que nos vean así, pero ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros somos los necios, los burros por predicar de la cruz, pero ustedes se quieren ver como prudentes ante los maestros de esta época. Se quieren ver muy bien, agradando a este mundo. Nosotros nos vemos débiles. Míralo en el texto, versos 10, verso 11, en adelante. Nosotros nos vemos débiles, pero ustedes se ven fuertes.
Ustedes distinguidos, ustedes honorables, pero nosotros sin honra, despreciados. Pasamos hambre, sed, andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras manos, nos ultrajan y bendecimos, nos persiguen y los soportamos, hablan mal de nosotros y tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora el desecho de todo, la basura del mundo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos eran, ante los ojos del mundo, el desecho restante en un plato sucio o en un basurero. Y ustedes no quieren oler a esto. Les está diciendo Pablo. Nos está diciendo Pablo. Y es muy interesante que Pablo está hablando aquí en presente. Él no está hablando en pasado. Cuando él menciona que estas cosas están ocurriendo ahora mismo. Él está diciendo, estas cosas las estamos viviendo. Pablo no está escribiendo desde una catedral, Pablo no está escribiendo desde una oficina cómoda en un seminario, Pablo está escribiendo desde el medio de la persecución, desde el medio de la dificultad. Él lo está viviendo. Ustedes recuerdan, Pablo había trabajado como fabricante de tiendas de campaña, una profesión que era despreciada, sobre todo por los sabios, sobre todo por los filósofos. Los ciudadanos intelectuales adinerados de Corintio se avergonzarían de traer a sus amigos a escuchar a Pablo, un hacedor de tiendas. Y Pablo les dice, estos somos nosotros. Nosotros hemos sido hechos esto por amor de Cristo. Tenemos una vida que predica el mensaje y una vida que vive el mensaje. No queremos coger solo unas cosas, que era lo que hacían los religiosos. Cogían lo que más les gustaba al cristianismo. Nosotros hemos sido hechos esto por amor de Cristo y ustedes orgullosos, viviendo como carnales, se ven allí en la cima del mundo. Es confrontante. Ustedes se creen reyes, pero nosotros somos esclavos de Cristo. Es confrontante. El liderazgo espiritual es ejemplo con una manera de vivir enfocada en la cruz. Como hemos dicho muchas veces aquí, cuando uno viene a Cristo, todo cambia, todo tiene que cambiar. Desde las palabras, desde las emociones, desde los sentimientos, hasta cómo gasto mi dinero. Y Pablo les va a repetir esto en su segunda carta. Vamos a leerla. Segunda carta a los Corintios, 11, del 23 al 30. Pablo se los va a repetir a ellos cuando les escribiera su segunda carta. Segunda a los Corintios, 11, del 23 al 30. Donde dice... ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia, en peligros de muerte. Este es Pablo hablando de él, hablando de sus compañeros de ministerio. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y una vez más, Pablo les está diciendo, esto es lo que somos nosotros ante este mundo, esta es la vida de nosotros, y ustedes jugando a ser sabios, ustedes jugando a ser fuertes, ustedes jugando a ser honorables, ustedes jugando a ser superiores. La cristiandad debe borrar esa imagen que Hollywood le metió a esta cultura
con respecto a qué es el cristianismo. Y mirar un poco más las páginas bíblicas. Y si todavía eso no es suficiente, pues tienes que regresar al libro del profeta Isaías y leer solo unos versos. Hay muchos más, pero solo unos versos. Isaías 53, 4 al 6, para que vean el maestro de nosotros, profetizado muchos años antes. Ciertamente Cristo, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo subimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ese fue Cristo. Y usted ha tenido el ejemplo de Pablo, ha tenido el ejemplo de los apóstoles, ha tenido el ejemplo de Cristo. Los corintios lo han tenido y aún así quieren vivir como sabios, como reyes, como prudentes hasta este siglo. Cristo, el siervo por excelencia, anunciado por los profetas, entregado desde antes de la fundación del mundo. Pasó más que lo que Pablo pasó, pasó más que lo que todos los creyentes de toda generación han pasado, por amor del pecador. Y a veces tú estás tan enfocado en lo tuyo. Y Pablo les está diciendo, estos somos nosotros. Y si tú no eres cristiano y estás aquí, como decimos cada semana, solo la obra de Cristo presentada delante del Padre, presentada delante de Dios, te va a permitir a ti tener comunión con Él. Si la obra sacrificial de Cristo no ha sido aplicada a tu vida, a quien quiera que sea, de ninguna manera vas a poder seguir las pisadas de Cristo Jesús. De ninguna manera vas a poder entender esta vida sacrificial. Lo vas a intentar por tu fuerza, pero si su obra no ha sido aplicada a tu vida, si tú no has sido regenerado, si tú no has sido salvado, no lo vas a poder hacer por tu cuenta. Le necesitas decirle a Cristo, yo me arrepiento de todo lo que he pecado hasta hoy, yo necesito reconciliarme con el Padre, yo tengo una deuda que pagar, gracias Cristo por pagarla, yo creo en esa obra, me arrepiento, salva mi corazón, tráeme a comunión. E inversamente, un liderazgo como el de Cristo entiende que si la obra sacrificial de Cristo ha sido aplicada a su vida, debiera estar entonces siguiendo sus pisadas. Si yo me llamo cristiano, yo sigo las pisadas de Cristo. Entonces tendrás en algún punto, escúchame, en algún punto verte en este espejo de los versos del 9 al 13 y no reinando como persigue tu corazón y no reinando como este mundo nos quiere vender tanto. Somos los campeones llamados a reinar. Tú puedes, todo va a estar bien, todas estas cosas que solo te endulzan el oído y cuando chocas con la realidad de que no es así, ¡buf!, te desbaratas. La obra sacrificial de Cristo, cuando se aplica a tu vida, te empuja a vivir tras sus pisadas, sin ningún tipo de preocupación. Lo más difícil ya fue pagado. Mi deuda con Dios ya fue pagada. ¿Qué puedo vivir yo en esta tierra que no pueda soportar? Que no pueda enfrentar. Un liderazgo que es ejemplo con su manera de vivir enfocada en la cruz. No solo tiene un mensaje, no solo tiene palabras centradas en la cruz, tiene una vida que está centrada en la cruz. Tiene una casa que está centrada en la cruz. Tiene un ejemplo que está centrado en la cruz. Punto número 3. Un liderazgo espiritual produce creyentes con vidas dignas del Evangelio porque siguen los caminos de Cristo. O sea,
que cristianos espirituales, líderes espirituales, cuando se invierten en otros, cuando disipulan a otros, se reproducen en creyentes que son cristocéntricos, en creyentes que tienen en alta estima el poder de la cruz de Cristo. Y ahora Pablo aquí abre su corazón, muestra su corazón pastoral. Él no les quiere humillar, él les dice: yo no les quiero hacer sentir menos con estas palabras, parafraseando. Yo no les escribo para avergonzarlos, pero tengo que amonestarlos porque no han estado viviendo bien. Pablo les quiere apuntar a la cruz. Ustedes deben vivir como quien tiene la cruz en el centro. Él les quiere amonestar como hijos que Él ama. Es lo que les está diciendo. Quiere traer a la mente de ellos este reproche de que algo está mal y debe ser corregido. No puede simplemente pasar la mano. Algo está mal. Corrígelo. Ah, no, pero esto está bien, esto está bien, esto está bien. Algo está mal. Eso es santificación. No te conformes. Y les habla como a hijos afectivamente, con el amor y la responsabilidad característica de un padre. Él los amonesta porque les ama. Y esta es la importancia de la disciplina, tanto aquella que es formativa, o sea, esta cuando enseñamos aquí desde el púlpito, cuando enseñamos en nuestras clases, cuando enseñamos en un discipulado, esa es importante. Por eso es tan importante que estemos conectados a la vida de la iglesia. Es importante la disciplina formativa, la que enseña, como la correctiva, como la que pone una pausa y dice: mira, está mal. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Queremos ayudarte a caminar con Él. Deja de vivir así. Y verdaderamente tenemos mucho que aprender, porque a veces nuestras intenciones al corregir a alguien son para avergonzar y para humillar. A veces se nos sale nuestro hombre pecaminoso. Y cuando corregimos desde una posición que no debe ser. Debemos ser muy cuidadosos. El espíritu de Pablo no es avergonzarlos. Él les dice: yo no les quiero avergonzar. Tengo que amonestarlos, pero yo no les quiero avergonzar. Esa no es mi intención. Hay que hacerlo. Y les dice ahora la razón por la que él puede amonestarles, la razón por la que él puede hacerlo. Versos 15 y 16. Algunos de ustedes tienen muchos maestros en Cristo, como estas personas que les enseñan, pero tienen un solo padre espiritual. Como los niños que tenían su padre, pero tenían otros muchos maestros, muchos cuidadores, muchos instructores, muchos tutores. Es más bien la idea. Ustedes pueden tener muchos tutores, pero tienen un solo padre. Y Pablo les dice: y ese soy yo, que me convertí en vuestro padre espiritual cuando les engendré en Cristo por medio del Evangelio. Dios me usó para predicarles el Evangelio a ustedes. Pablo les dice más. Pablo les invita a imitarle a Él. Pero a imitarle a Él como Él imitaba a Cristo. En 11:1, Pablo les vuelve a decir lo mismo, aquí en Corintios. Él les dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. En el mismo contexto de esta carta. Pablo les está ofreciendo aquí en estas palabras un ejemplo de sufrimiento y les dice: esto puede ser imitado. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Es más adelante le va a decir: y por si mi ejemplo lo han olvidado, se han olvidado del sacrificio, se han olvidado de lo que he hecho por Cristo. Verso 17 les dice: por esta razón yo les he enviado, ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor. O sea, alguien en el cual yo me he reproducido. Y es este discípulo, es este creyente que tiene una vida digna del Evangelio. Él es mi hijo amado y fiel. Él les va a recordar mis caminos. Y dice: los caminos
de Cristo. O sea, mis caminos no son mis deseos como hombre, no son mis caminos, son los de Cristo. Eso han de imitar ustedes. Imiten eso. Y les dice, Él les va a recordar mis caminos como yo también enseño en cada iglesia. Pablo esperaba que con ellos ocurriera lo mismo que había ocurrido con Timoteo, que les estaba enviando ahora como un ejemplo para que les enseñara. Y en los versos del 18 al 21, los versos finales, Pablo les vuelve a dar un palito, como decimos nosotros. Un golpecito, un toquecito, un palo. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, les dice Pablo, como si yo no hubiera de ir a verlos. Ustedes están envanecidos porque ustedes piensan que yo no voy a ir y que no me voy a hacer presente. Algunos de ustedes están envanecidos, les dice Pablo, están llenos de orgullo, pensando que yo no les voy a ver cara a cara. Y que he mandado a Timoteo simplemente para evitar esta confrontación, para evitar esta conversación. Pero yo voy a ir si Dios quiere. Y es cuando le dice, y conoceré las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. O sea, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Y lo que Pablo les está diciendo en estos versos finales es, yo comprobaré si ustedes solo dan discursos arrogantes y pretenciosos o si de verdad las palabras que ustedes están predicando tienen el poder de la cruz. Si las palabras de ustedes son dichas solo desde la sabiduría, solo dichas desde el mero conocimiento humano o tienen el poder respaldado del Evangelio. Precisamente les vuelve a decir, porque el reino de Dios no consiste en muchas palabras humanas, rimbombantes, ostentosas, sino en el poder de Dios. En otras palabras, el liderazgo espiritual no se mide por sus palabras muy bien articuladas, sino por el poder que hay en la vida de ellos detrás de esas palabras. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, yo voy a ver qué dicen las vidas de ustedes. Las vidas de ustedes me van a decir más que esas palabras. Tienen que ser congruentes. Si tú dices creer en un Salvador que se despojó de su gloria, que dejó su zona de comodidad en el cielo, que se hizo hombre para morir en una cruz y rescatarte, ¿cómo se supone entonces que debieras vivir? Sé consecuente con lo que dices creer. Y como dijo en el verso 1, que te consideren siervo, esclavo, administradores de esos misterios de Dios, que es hallado fiel por Dios. Pablo les termina diciendo, ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo iba a ir a visitarles y la visita iba a depender de la respuesta de ellos. Yo voy a ir allá. Y vara puede usar en un sentido metafórico, corrección. Y al leer estas últimas palabras, hermano, no son las palabras las que definen a la gente, sino sus acciones respaldando esas palabras. Yo escucho a mucha gente hablar de los conceptos más profundos, pero cuando los veo actuar, digo, como dice primero los Corintios, es metal que suena, es címbalo que retiñe. Y Pablo les está diciendo, en estos últimos versos, sean congruentes las palabras que están predicando, las palabras que están enseñando, con la vida de ustedes. Con el poder que tiene que haber en esa palabra para salvar las vidas. Pueden estar muy bonitas, pero van a ser vana la cruz de Cristo, que era lo que les había dicho anteriormente. Termino recordándote que la centralidad de la cruz debe caracterizar al liderazgo de la iglesia, porque esto va a desenmascarar a los falsos maestros. Tú eres un siervo y administrador
No impongas tus criterios personales e influencia cultural a la obra de Dios. Tú perteneces a Él. Estoy leyendo un libro de Mark Dever que se llama 12 retos que la iglesia enfrenta. Y él dice allí, comprométete a seguir a Cristo, sin importar si seguirlo vaya en contra de los deseos que el mundo dice que son tus derechos. Porque el mundo en el que estamos viviendo hoy dice muchas cosas. Bueno, comprométete a seguir a Cristo sin importar si seguirlo va en contra de esos deseos que el mundo dice que son tus derechos. Él dice, jóvenes, daos cuenta de que seguir a Cristo no siempre es lo mismo que ser popular entre tus amigos. A veces tendrás que elegir entre las dos cosas. Y digo jóvenes porque fue Mark Dever quien lo escribió, pero aplica a cada uno de nosotros, muy adultos, muy grandes. A veces queremos vivir por el qué dice este, qué dice el otro, cómo me va a ver este, cómo me va a ver el otro. A veces tendremos que elegir entre dos cosas. La cruz te brinda el modelo para que vivas la vida cristiana. Por tanto, evalúa a esa luz cada una de tus decisiones, cada una de tus ideas, cada una de tus enseñanzas, cada una de tus actitudes, cada uno de tus comportamientos y vive como lo que Pablo dice que él quiere ser considerado y que tú debieras ser considerado. Servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios que quieren ser hallados fiel por Él.